Ollanta Humala en Uruguay. Virtual presidente se reunió con mandatario de ese país, José Mujica. Dijo que su gobierno profundizará relaciones con el Mercosur y aseguró que indulto de Alberto Fujimori no está en agenda. Trágico accidente en Santa Clara. Chofer de unidad de transporte público muere al estrellar su vehículo contra camión volquete. 16 pasajeros quedaron heridos. Adolescente de 16 años mata a su amigo de 2 balazos porque le debía 10 soles. Cobrador de combi murió desangrado frente a la casa del presunto asesino. Cayó alto mando de Sendero Luminoso en el Guayaga. Camarada Larry era estrecho colaborador de Artemio y se mostró desafiante y hasta sonriente durante su presentación ante la prensa. Avencia Mesa con las horas contadas. Fiscal la acusaría por el crimen de Alicia Delgado tras contundente investigación. Reina de las Parranditas habría planificado el asesinato 12 días antes. Batalla campal por la posesión de una vivienda en el centro de Paramonga. Familias se disputan el inmueble y se enfrentan con todo a la policía. Buenas noches amigos, bienvenidos a 24 horas, edición central. El electo presidente de la República, Ollanta Humala, se reunió hoy con el jefe de Estado uruguayo, José Mujica. La cita destacó la importancia de su próximo gobierno, le dará al común denominador que tienen ambas naciones del Mercosur. Con respecto al indulto a Fujimori, dijo que era un tema que no estaba en agenda, pero que nadie debe morir en la cárcel. Desde Montevideo, Ollanta Humala expresaba su incomodidad ante la insistencia de algunos, decía, de a como dé lugar poner en agenda si en un futuro gobierno suyo indultará o no al expresidente Alberto Fujimori. Parece que en el Perú están tratando de meter este tema en agenda, no es un tema de agenda del Perú. Hoy día estamos acá con el presidente Mujica del Uruguay. He señalado siempre de que, en mi opinión, nadie debe morir en la cárcel. Y creo que, a buen entendedor, pocas palabras. En cuanto al encuentro entre el presidente uruguayo José Pepe Mujica y el electo mandatario peruano, este sirvió básicamente para poner en el tapete cómo serán en el futuro las relaciones políticas económicas entre ambos países. Hemos estado largamente conversando sobre las relaciones de nuestros países, los problemas y las posibilidades de la integración, los desafíos que tenemos por delante y la tentativa de construcción de espacios comunes en la enseñanza, en algunas cuestiones empresariales. Tenemos muchas cosas que aprender mutuamente. A título de ejemplo, Perú tiene un larguísimo oficio en las industrias náuticas, cosa que nosotros estamos balbuceando. Nosotros tenemos una ganadería desarrollada y una investigación importante en la materia. Hoy día, con un mundo tan globalizado, creo que es importante mirar a Sudamérica como un espacio de oportunidades, de mercado, de inversiones y de poder resolver los problemas que todos los gobiernos tenemos, particularmente los latinoamericanos, como es el tema de la educación, el tema de la seguridad, el tema de la salud, y buscar espacios donde podamos unirnos o fortalecer nuestras relaciones. Para Humala, mecanismos como el Mercosur o la Comunidad Andina de Naciones son importantes para contribuir a la solución de problemas que aquejan a los países de la región, aunque acotó, cada país tiene su propio camino
Desde suelo uruguayo, el electo presidente peruano reiteró que lo primordial en su gobierno será mantener y fortalecer el crecimiento económico, pero, y esto es importante, afirma, con inclusión social. ¿Para qué uno crece? Debe haber una finalidad, y esa finalidad debe ser desarrollar el país. Crecimiento es plata en el bolsillo, desarrollo es calidad de vida. Eso es lo que está faltando en el país, en el Perú, la calidad de vida, que el crecimiento económico no se concentre en una élite, sino que sea para todo el pueblo peruano. La próxima parada de Humala será Argentina, un viaje que en un principio parecía frustrarse debido a la ceniza volcánica chilena que ha conseguido suspender los vuelos, pero eso no ha sido impedimento para el electo presidente peruano que ha decidido llegar a la Argentina surcando el Río de la Plata. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, es otro de los mandatarios quien saludó la elección de Ollanta Humala. En su mensaje le asegura que Ecuador comparte la alegría de todos los peruanos. Nuestro abrazo solidario, lo hemos llamado a felicitarlo, sabe que cuenta con nosotros, sabe que la alegría del Perú es nuestra alegría, que el progreso del Perú es nuestro progreso, ya debemos pensar como una sola patria, esa patria grande, así que Ollanta, desde aquí de tu patria, que también es Ecuador, el más grande abrazo y los más fervientes deseos de todo éxito en tu gestión. Ojalá me equivoque, pero verán cómo la prensa corrupta de Perú no lo va a dejar en paz. ¡Auch! Bienvenido al club, le dice el presidente Rafael Correa a su ahora homólogo Ollanta Humala. El fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, declaró que si bien el indulto humanitario es potestad del presidente de la República, antes de otorgárselo al expresidente Alberto Fujimori, primero debería establecerse con certeza la gravedad de la enfermedad que padece. Las voces sobre la posibilidad de un indulto al expresidente Alberto Fujimori suenan con más fuerza desde el último jueves, precisamente la fecha en que fue internado en el Instituto de Neoplásicas. El fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, consideró que debería conocerse la gravedad de su enfermedad antes de analizar esa posible gracia. Ese beneficio, esa gracia es le concede la Constitución al presidente de la República. Tendría que saberse o conocerse cuál es el grado de la enfermedad y si esta ya es terminal, si esta merece un indulto humanitario, allí podría estar dentro del cauce legal. Según Peláez Bardales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ampara el indulto. Tendría en todo caso que modificarse la normatividad vigente, máxime si tenemos en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que en materia de violación de delitos de violación de derechos humanos no procede ningún tipo de indulto. Ahora, hay un indulto humanitario que se da, bueno, es una facultad que da el presidente de la República, que tiene el presidente de la República. El próximo martes se darán los resultados de los exámenes que se le practicó al expresidente Alberto Fujimori. Finalmente, el fiscal de la Nación consideró que la ley 29703, que modifica el Código Penal respecto de los delitos contra la administración pública, debería ser revisada. Las declaraciones fueron formuladas tras inaugurar el seminario Estrategias y Mecanismos del Ministerio Público para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. La aprobación de la polémica ley número 29703 que elimina la inhabilitación para ejercer cargos públicos acusados de enriquecimiento ilícito ha provocado la reacción de diversos sectores. Veamos el análisis. El dictamen de la Comisión de Justicia del Parlamento que modificó el Código Penal respecto a los delitos contra la administración pública fue aprobado por todas las bancadas del Congreso por unanimidad. El Ejecutivo la promulgó el viernes pasado y las críticas fueron inmediatas. Debilitan aún más ese marco normativo para enfrentar a la corrupción, ¿no? Yo sí creo que el doctor Sousa sabía lo que quería y él sí tiene una postura, diría yo, no necesariamente para favorecer a fujimoristas y a apristas, sino que él cree que hay que desarmar un tanto al Estado en su lucha contra la corrupción. Rolando Sousa, el aludido presidente de la Comisión de Justicia que trabajó el documento. Quienes han salido instigados por el señor Ronald Gamarra y por el señor Guillén, simplemente no han leído, porque no han leído ni el Código Penal. El legislador explica el alcance de las modificaciones. Tráfico de influencias.
hay una persona que solicite, recibe, da, promete para sí o para otro una promesa o cualquier ventaja o beneficio en un ofrecimiento real o simulado. Lo que se hizo ahí es eliminar el término simulado, porque cuando es una simulación estamos hablando realmente de una estafa. O sea, es una persona que te dice a ti, te voy a vender el Palacio de Gobierno, cuando en realidad ni él es propietario del Palacio de Gobierno, ni es posible jurídicamente venderlo, ¿correcto? Entonces ahí la penalidad se ha mantenido. La pena para este caso es no menor de 4 ni mayor de 6. Colusión. Es cuando un funcionario público se pone de acuerdo, en concierto con un particular, para que en los contratos en los que el funcionario público intervenga, en los suministros, en las licitaciones, cause una defraudación al Estado. Así estaba establecido en el artículo 384 y tenía una pena no menor de 3 ni mayor de 15 años. Hemos incrementado la pena de 4 a 15 años. ¿Para qué? Para que haya pena efectiva en el delito de colusión. Enriquecimiento ilícito. El funcionario servidor público que durante el ejercicio de sus funciones incrementa ilícitamente su patrimonio respecto a sus ingresos ilegítimos será reprimido con pena privativa no menor de 5 ni mayor de 10. Responde también a quienes proclaman el destierro de la inhabilitación en la función pública. Es falso de que la Comisión de Justicia, el dictamen de la Comisión y la ley que se ha aprobado no contenga, para el caso del enriquecimiento ilícito, la inhabilitación. Sí la contiene y está en el artículo 426. Luis Lamas Pucho y su punto de vista como abogado penalista. Yo creo que hay aspectos muy positivos en esta disposición que no se mencionan para nada, como es el caso de actos de corrupción en la que participan funcionarios internacionales. En algunos casos se ha aumentado las sanciones en cuanto a los mínimos. De otro lado, se ha especificado y se ha aclarado algunos conceptos para darle mayor cobertura represiva al Estado. ¿No es cierto entonces que el Estado termine debilitado con esta norma frente a su batalla contra la corrupción? Esto es un tema eminentemente técnico-jurídico en términos de descripción de conductas que son tipificadas como delitos en el Código Penal. Entonces, darle un sentido político es desnaturalizarla, es confundir a la opinión pública, y así como hay aspectos positivos, también los hay negativos. Toda norma es perfectible, pero de ahí a afirmar que esta norma va a favorecer la corrupción, la impunidad, de mi opinión personal, me parece una exageración, ¿no? En tanto el debate, y de acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República, son actualmente 1.304 los funcionarios denunciados por presuntos actos de corrupción ante el Ministerio Público y el Poder Judicial. El presidente Alan García celebró hoy que el Perú esté libre de analfabetismo. Indicó que durante su gestión se bajó del 11% al 2,8% en este aspecto. El presidente también habló sobre la ley promulgada que modifica 6 artículos del Código Penal en casos de corrupción en la administración pública. Para el presidente Alan García Pérez, hoy es un día histórico para nuestro país, porque después de 500 años, el Perú ha sido declarado libre de analfabetismo. Subrayó que al iniciar su gobierno el 11% de los peruanos eran analfabetos. Hoy se redujo al 3%, luego de alfabetizar a 1.670.000 peruanos. Pero si alguien me preguntara cuál ha sido una meta real de mi vida, yo tendría que confesar con mucha emoción que fue contribuir a erradicar el analfabetismo de la patria. Y me atreví a decir con lirismo, el día que erradique el analfabetismo puedo morirme en paz. El presidente García cantó y bailó luego de anunciar que el Perú está declarado fuera del analfabetismo. Posteriormente fue la presidenta del Consejo de Ministros encargada de declarar sobre temas coyunturales. La alcaldesa de Lima no está de acuerdo con la construcción del Cristo del Pacífico sobre el Morro Solar. Ahora, las competencias las establece la ley. En este caso, la competencia para la autorización respectiva le corresponde al municipio de Chorrillos, el mismo que la ha expedido sobre la base de las autorizaciones previas técnicas. Entonces, en verdad, yo respeto mucho la opinión de la señora alcaldesa, ¿no? Pero me parece que ella estaría reclamando una competencia que ya está ejercida por el municipio de Chorrillos. Opinó además
sobre las modificaciones en 6 artículos del Código Penal referentes a los delitos en la administración pública y descartó que la intención sea proteger a algunos funcionarios apristas salientes. La inhabilitación se mantiene porque está en el artículo 426, que es un artículo que pertenece al título de los delitos contra la administración pública. Si quieren derogar, que deroguen la norma, no hay ningún problema. Solamente les preciso una cosa: si la norma se deroga, entonces las penas más altas ya volverán a ser más bajas.